es sentarnos todos alrededor de un fuego, poner un poquito de carne, comer y socializar. A veces es la parte más importante. Bueno, el año pasado concursaron 12 restaurantes, este año, además de los restaurantes que van a estar vendiendo su comida, hay 12 parrilleros que están siendo seleccionados, que van a competir. Esa competición va a ser de 3 a 6 de la tarde, y ahí el ganador se elegirá y tendrá como premio 2 pasajes a Argentina. Por otro lado, se lleva la parrilla gratis y esa carne se va a degustar entre todos los presentes. Además, hay show musical y más de 30, 40 stands de productos típicos, desde artesanías a mate, yerba, aceite, alfajores, dulce de leche, lo que se le ocurra que represente la gastronomía argentina. Excelente, señor Norberto. Entonces, el 7 de diciembre todos vamos a estar ahí en Doral Central Park disfrutando de este segundo campeonato de asado argentino. ¿Y tenemos algún número de teléfono donde podamos llamar para cualquier tipo de información? Sí, mira, este evento este año tiene un admission fee, algo muy simple, de $5 nada más. Se pueden registrar en www.miargentina.us. El parking es gratuito, hay show musical, puede haber show desde tango, folclore, cumbia y cuarteto argentino, y ahí pueden registrarse y tienen todos los detalles del evento. Ok, señor Norberto, muchísimas gracias por darle esta información y seguiremos en contacto promoviendo el segundo campeonato de asado argentino. Que tenga excelente tarde. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, a comer carne el 7 de diciembre, definitivamente. Seguro. Bueno, vamos con, sí, definitivamente, el asado argentino tiene muy buena fama. Sí, sí. Bueno, vamos directamente a toda nuestra audiencia, vamos a tener aquí, hablando de un tema súper importante, al abogado José Compañones, un abogado que ejerce en el sur de la Florida, también maestro universitario, licenciado desde el año 1987 y también como maestro enseñó leyes en Florida National University desde el año 2003 y también en FIU. Es importante también saber que sus áreas de práctica incluyen la representación y asesoría de negocios, real estate y consumidores. Vamos de una vez a darle la bienvenida nuevamente al abogado José Compiani. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, Wendy. Gracias a ti y a Giovanni por haberme invitado aquí a estar con ustedes y con sus oyentes para compartir con ustedes un poquito. Claro que sí, y vamos a ir directo a este tema que ahora viene un año electoral, que es muy importante Sí. en el año 2020. Y no sabemos, muchos de nosotros no sabemos nuestros derechos cuando participamos en estos procesos políticos, como por ejemplo las elecciones. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, los derechos de poder participar en elecciones son derechos que la Constitución de los Estados Unidos le da a los ciudadanos. Un ciudadano tiene la oportunidad de participar en elecciones municipales, estatales, federales. Esas elecciones son generalmente en distintos distritos. El distrito tiene que, si el ciudadano está registrado, tiene que cederle o darle la oportunidad a votar. Hoy en día hay muchos lugares donde si uno puede asistir antes de la elección, se le proporciona ir antes. Algunos de nosotros no tenemos la oportunidad porque trabajamos o estamos enfermos o tenemos, y también podemos peticionar del condado un boleto para hacerlo en la privacidad de nuestro hogar. Y entonces ese boleto se le manda por correo y es contado, es unido a los boletos que se presentan el día de la elección. Excelente información. Así que hay que saber que hay de cualquier oportunidad se puede ejercer ese derecho al voto. Ese derecho es sumamente importante. La sugerencia es que si somos ciudadanos, que nos registremos para poder votar y que participemos. A mí siempre me gusta decir que nosotros tenemos no solo voz, pero también tenemos la habilidad de criticar. Pero la crítica es menos poderosa si no participamos. Si nosotros dejamos que otros hagan la decisión, es bien difícil entonces incomodarnos por los resultados de una elección. Definitivamente, eso es muy cierto. Y en cuanto a los viajes, hay un ejemplo, nosotros estamos en un barco
¿Cuáles son esos derechos que nosotros tenemos cuando viajamos en barcos? Ya, Wendy, me alegro que me hayas preguntado. Yo le había dicho a Giovanni que le iba a presentar un artículo y quizás en la próxima revista ya estará preparado, pero es muy importante porque el sur de la Florida es la capital de los Estados Unidos de viajes por el agua, por Ujú. cruceros y no sé qué. Y entonces, cuando nosotros estamos en un crucero, generalmente pensamos que tenemos los mismos derechos que tenemos aquí donde nosotros vivimos. Y la realidad es que eso no es verdad. Cuando uno compra participación en uno de estos viajes, detrás del boleto hay ciertos derechos en cual nosotros concordamos a ceder. Por ejemplo, uno de ellos es que si tenemos un accidente, si somos accidentados durante el crucero, tenemos solamente un año para presentar una demanda. Generalmente, si nosotros nos accidentamos aquí en la tierra firme, tenemos hasta 4 años. Muchos, incluyendo abogados, no saben de esta limitación y nos coge de sorpresa cuando eso ocurre, porque si no nos apresuramos, perdemos nuestros derechos y no tenemos manera de poder colectar suficiente para ponerlos de nuevo en orden. O sea, hay una diferencia de 1 a 4 años, son 3 años de poder hacer un proceso. 3 años. Y esos 3 años son muy importantes porque se van bien rápido. Y también si es un accidente serio, puede ser que se vaya mientras que estamos recibiendo eh, tratamientos médicos, medicamentos. Así que es muy importante que nosotros sepamos que hay esa limitación por si acaso. No es que yo estoy sugiriendo que vayamos a un viaje y que estemos pensando de accidente, pero Exacto. ocurre, Claro, eso es una situación normal que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. claro. Y bueno, precisamente es cuando de pronto vemos tantas noticias que han habido estos accidentes últimamente fatales en estos cruceros. Y bueno, esos procesos deben ser totalmente asesorados por alguien como usted. Es sumamente importante que reconozcamos eso, especialmente aquí. Los viajes de cruceros son unos viajes que son maravillosos. Nosotros vivimos en un paraíso Mm, y entonces no solo nosotros, pero muchos vienen acá, pero desconocemos qué es lo que puede pasar en los peores de situaciones. Recientemente, un pobre abuelo se le mm, cayó una wow. niña y falleció. Vimos el accidente hace unos años en Italia de un barco que se hundió y muchos fallecieron. Es raro, pero ocurre y entonces nosotros tenemos que estar preparados o por lo menos tener el conocimiento de qué es lo que ocurre en esa situación. Interesante ese punto. El tema de lo que está ocurriendo ahora con este proceso legal de la investigación del presidente Donald Trump, ¿cómo podríamos explicar este proceso desde un punto de vista constitucional? Ya. Es sumamente importante. Justamente el Congreso está teniendo una serie de citas en cual hay muchos testigos que están siendo presentados. Y entonces tenemos que, por lo menos si estamos viendo, observamos, tenemos que entender que todo esto está regido por la Constitución. La Constitución le da al Congreso la Ujú. habilidad de investigar. Si ellos, después de una investigación, que es lo que está ocurriendo, deciden que hay suficiente evidencia para acusar al presidente de uno de los fallos que la Constitución considera suficiente, entonces en ese momento hay un voto y el presidente puede ser determinado de ser acusado. Esa acusación nosotros le llamamos impeachment. Un presidente que ha sido impeached no quiere decir que ese presidente ha sido sacado o condenado. Lo único que quiere decir que ese presidente ha sido acusado por la Casa de Representantes, que es el órgano gubernamental que tiene el poder. Y entonces, después de eso, hay un juicio. Ese juicio toma lugar en el Senado. En ese juicio, los 100 senadores se representan como el jurado. El juez de la Corte Suprema presencia como el juez de este juicio.
y después de ese juicio hay una determinación del Senado si el presidente cometió o no cometió ese fallo. En la historia de los Estados Unidos, nada más que hemos tenido dos presidentes que han estado en esta situación. Uno fue Johnson, muchos de nosotros nos desconocemos de él, pero él fue el presidente después de Abraham Lincoln. Y entonces él fue acusado por la casa y ganó el juicio en frente del Senado. El segundo presidente, muchos de nosotros pensamos que fue Nixon. Nixon no fue acusado ni condenado porque él se fue de oficina antes de ese proceso tomar lugar. El segundo presidente que fue impeached fue Bill Clinton. El Congreso, la Casa de Representantes, determinó que él se podía acusar de un crimen suficiente para tener un juicio. El Senado no lo encontró culpable y él terminó su periodo de presidencia, aunque fue acusado. Este es probablemente el tercer caso donde probablemente el presidente Trump va a ser acusado por la Casa de Representantes. ¿Por qué yo digo eso? Yo digo eso porque generalmente es un voto de la Casa de Representantes. En este momento, la Casa de Representantes tiene mayoría demócrata y, consecuentemente, si los demócratas determinan que es suficiente para acusarlo, lo van a hacer. Después sigue a un juicio en el Senado. La probabilidad es que, como estamos ahora, él no vaya a ser determinado culpable. ¿Por qué? Políticamente se necesita 2/3 del Senado para votar para esa determinación de culpabilidad. Eso quiere decir que todos los demócratas tienen que votar, más probablemente se necesitan 18 republicanos que también voten junto a los demócratas para una determinación de culpabilidad del presidente. Arriba de eso, yo también pienso que el tiempo que tenemos de ahora a la próxima elección, que ya sabemos que es en noviembre, no va a ser suficiente para tener ese juicio. Y entonces, más probable es que la elección vaya a tomar lugar, que el presidente haya ganado o no haya ganado en esa elección y que entonces el juicio se termine. Así que muy probable esto es una acción política que los dos partidos están tratando de obtener ventaja en referencia a esa elección de noviembre. Bueno, eso es importante, esa información que muchos desconocíamos. Y abogado, una pregunta, por ejemplo, si no hay el suficiente tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, el presidente Trump sale electo, ¿se puede continuar o eso cuando llegan las elecciones automáticamente se termina el impeachment? El juicio, si va a haber un juicio, vamos a determinar que hay un juicio, el juicio va a seguir. Y entonces, si es determinado en ese momento culpable, lo único que puede ocurrir, lo único que el Senado puede hacer es esa determinación que significa que el presidente se le quita el título de presidente y se le quita el derecho de poder presentarse a otra elección popular. Esa es la única condena que se le puede dar. Ahora, cuando si el presidente es determinado culpable y ya es ahora una persona civil, no el presidente, se pudiera, si el Congreso o el nuevo presidente quiere, se pudiera perseguir cargos criminales. En el caso de Nixon, aunque él no pasó ese proceso, el nuevo presidente, que fue Ford, le dio una habilidad, le dio la habilidad de salir sin ser condenado, porque él pensaba, en ese momento él dijo que el país había pasado suficiente por este proceso y si el presidente iba a ser condenado criminalmente, iba a persistir esta situación nacionalmente. Así que él le dio la salida por razones de proteger al pueblo americano. Increíble, de verdad. Claro, no hay duda, no nos quedó ninguna duda de la información. Y también tenemos una pregunta, abogado. Cuando nosotros vamos a firmar un acuerdo legal,
cómo podemos entender nuestros derechos, porque a veces ese proceso lo desconocemos por completo y vemos tantos términos y condiciones que no sabemos a qué tenemos derecho. Hay un dicho que dice que en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Entonces, yo soy tan culpable como todos. En preparación para esta oportunidad, yo encontré un estudio que relata que 90% de nosotros no leemos los contratos que firmamos. Aún hubo un estudio universitario en que hubo un lugar por el internet que daba sus derechos, y dentro de esos derechos, dentro de esos puntos, decía que el participante estaba de acuerdo a dar el primer nacido de su familia. Y 98% de las personas decidieron aceptar eso, que quiere decir que nadie lo leyó. Pero hoy en día no solo es eso, ¿verdad? O sea, yo sé, pero no sé ni cuándo firmé. Claro, y entonces generalmente nosotros pensamos, bueno, quiero el carro y entonces tengo que firmarlo de todas maneras, sin saber qué es lo que dice. Quiero la casa, tengo que firmarlo de todas maneras, no lo voy a leer. Muchos de nosotros, incluyendo los abogados, quizás los abogados más culpables que el pueblo, no leemos nuestros derechos. Y entonces, cuando ocurre una situación, nos quejamos que no supimos. Desafortunadamente, los contratos, los documentos legales están ahí para que nosotros lo leamos. Ahora, muchas veces nos sentimos la presión de un vendedor que quiere que nosotros lo firmemos, de una situación. Acuérdense, si esa presión nos causa firmar algo en cual nosotros no entendemos, nosotros somos los culpables de cualquier situación a cual nosotros cedamos. Ahora, mi sugerencia, que nadie nos diga, no lea, apúrate, o que nos haga pensar que tenemos que firmar sin leer. Leamos para entender cuáles son nuestros derechos. Si no lo entendemos, acudan a un abogado o a una persona que nos lo pueda explicar. Muchas veces nuestro idioma, sea español, francés, italiano, es un idioma que es ajeno o extranjero aquí y ciertos puntos legales no lo entendemos. Pidan ayuda, no cedan sus derechos sin conocimiento. Interesante, hasta para la compra de un carro, que es algo supremamente sencillo aparentemente. Y con los señores de las casas. Y con las casas, cuando vamos a rentar una casa, como lo puede decir Yacel, ¿cuántos términos y condiciones hay en un contrato? El contrato de compra-venta y también tiene unos cuantos más. Y me imagino que le puede pasar de parte y parte, el cliente y el asesor como de parte de ustedes, como dice el abogado. Hay momentos que no se prepara para esa situación. Bueno, y le estamos dando la bienvenida aquí a la comisionada Daniela, que está con nosotros aquí en el programa, y estamos aquí con la casa llena, como dicen, y vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Siempre la recibimos con una sorpresa. Sí, estoy acá con todos mis amigos. Así es. Gracias por venir. Gracias. Así es, y bueno, estábamos hablando con el abogado José Compagnoni de todos estos derechos que tenemos cuando firmamos un acuerdo legal, cuando estamos en un proceso de elección, todo eso que nos interesa a la comunidad, y bueno, hemos estado informándonos muy, muy profundamente. Y así como nos informamos, queremos también, además de darle bienvenida ya, que nos hable. ¿Qué pasó ayer bueno, primero que nos hable cómo usted pasó en la gala de nosotros el sábado? Esa fiesta fue una maravilla. Gracias. Increíble, único. El amor de ustedes a todas a la comunidad se siente, y el reconocimiento de todos grupos y los niños, tan alegre, los cantores, los bailantes, todo fue increíble, de verdad. Un espíritu muy, muy especial. Y sentar con este profesor fue también un honor. El placer fue mío de haber tenido tan buena compañía.
Ah, sí, ciertamente, estaban los dos en esa misma en la mesa. misma mesa. Así es. Bueno, Sí, nos sí. alegra que la hayan pasado muy bien todos. Y háblenos, ¿qué ocurrió ayer en la comisión? Muchas cosas importantes ocurrieron, Sí. pero antes de irnos a la pausa, vamos a ir por ese primer punto del tema, como este programa llamado Self. ¿De qué se trata? Ah, bueno, gracias. Sí, ese es un programa nuevo, muy importante, que ayuda a los de bajo ingreso em, a recibir becas de muy afordable para las necesidades de preparar la casa, la vivienda para desastre de clima, por ejemplo, el techo más fuerte, las ventanas de huracán, preparar para inundación, todo eso que es muy importante en nuestra área, ¿no? Y mucha gente no puede pagar para esas mejorancias. Sí, para todos los upgrades que se De hacen. upgrade, sí, sí, Exacto. exactamente. Y tenemos, por ejemplo, el programa PACE por el Estado, que también es muy bueno, pero eso usa la casa como collateral, Colateral. Colateral. pero en Self no necesita hacerlo así y cuesta menos y no tiene el riesgo. Bueno, excelente, sobre todo que no tienes que tener algo que te avale para poder recibir esa ayuda. Exactamente. Y es un partnership, una colaboración entre el gobierno y esa organización de fondos sin lucro. Y ahora vamos a estudiarlo y después, ojalá, finalmente llegar a un acuerdo A un para acuerdo verlo. para todo. ¿Y de qué Sí. otros temas se hablaron ayer en la comisión? Ya. Bueno, eso de Fórmula One, Ujú. Fórmula 1, que era, bueno, mucha lucha, ¿no? Sobre eso, porque gente viviendo en Miami Gardens de verdad no quisieron la corrida allí por el ruiz y la polución y van a cerrar las carreteras y no solamente para 3 días del evento, pero también para prepararlo, construir lo que necesita. Y por eso lo dijeron, bueno, Miami no quiere y nosotros tampoco no queremos. Pero el equipo, el Hard Rock, quiso mucho, el dueño Stephen Ross quiso mucho y Formula One también tiene mucho interés en tenerlo acá en Miami-Dade. Y también yo me gustaría mucho tenerlo en Miami-Dade. Solamente es una pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Dónde es preferible? Pero el alcalde negó el voto de la comisión y no había suficientes votos para eh, Poder cancelar cancelar. su negación. Y Wow. entonces va a seguir. Va a seguir. Bueno, vamos a una pausa porque vamos a continuar hablando del condado, de estos proyectos, de también un poco el tema de la confianza y la democracia y todo después de la pausa.